Buenas tardes a todos, lunes 6 de la tarde, si no me equivoco. Estamos arrancando un Dínamo especial, un Dínamo federal, podría decir, un Dínamo que incluye distintas visiones de lo que es el sector minero en Argentina. Cuando uno habla de minería, seguramente, si uno lee los diarios, lee los medios, lo identifica como un sector que puede ser una palanca de crecimiento y de cambio de la Argentina, sobre todo en lo que es extracción de la inversión extranjera directa y mayor nivel de exportaciones. En lo personal, uno lo que ve es que el riesgo a veces es pasarse de mambo y generar sobreexpectativas que después no terminan consolidándose, y eso siempre genera un boomerang de frustración y demás. Entonces, para hacer un doble clic y realmente entender cuál es el seteo real de las expectativas que hay que generar con el sector, estamos con Flavia Rollón. Flavia es ex secretaria de Energía y de Minería de la Nación y también de Salta, con lo cual y es una habitué de Dínamo. Viene siempre que está por Buenos Aires, viene, así que Flavia, agradecida. Y ella fue la que propuso, ¿por qué no hacemos una versión especial de Dínamo justamente para hablar de minería? Así que, Flavia, agradecerte. Estamos con Enrique Gatti del Grupo Alberdi, un grupo que tiene un proyecto recontra ambicioso para producir cobre y oro en Mendoza, una provincia que está tratando de reconvertirse y tener un futuro minero. Facundo Huidobro, un histórico del sector minero, una de las pocas personas que por ahí se puso un proyecto de oro a cuesta desde la exploración inicial hasta la puesta en construcción y la puesta en valor. Y esta vez nos está sumando Fernando Alcacobia, que es el editor de Econojournal. Es un lujo que esté acá. Estuvo en la PIDA, que es la mayor feria minera del mundo, por lo menos de Occidente, en Canadá hace un par de meses. Así que la idea es enriquecer un poco el debate. Flavia, para abrir un poco la mesa, si vos tenés que setear en forma realista las oportunidades, o dónde está el sector minero y las oportunidades que realmente tiene en materia de litio, cobre, oro, plata, porque uno cuando lee los titulares decís, bueno, miles de millones de dólares de exportación en 5 años, tantos proyectos de cobre, y la experiencia nos dice que a veces no es tan fácil lograr eso en un país que tiene un montón de dificultades como tiene la Argentina en materia de financiamiento, en materia de estabilidad macroeconómica. En fin, esa es la introducción. ¿Cómo analizás el escenario? Bueno, sin duda, yo creo que Argentina tiene una posibilidad increíble. Yo soy súper optimista. Yo creo que estamos adelante de una nueva ola de proyectos mineros en la Argentina. Ahora, cuando hablo de las sobreexpectativas, también hay que entender de que la minería es un negocio que lleva tiempo. Recién lo citabas al caso de Facundo. El proyecto del Lindero Facundo, 30 años 30 años desde desde que la fue exploración. descubierto. Claro. Entonces son industrias que son intensivas en capital, porque también este número de la inversión de miles de millones de dólares, son intensivas en capital, no tanto en mano de obra, sí tienen mucho impacto local. Entonces, si uno lo mira a nivel país, claramente Argentina tiene infinito todavía por crecer, si uno mira cuánto pesa la minería hoy dentro de nuestro Producto Bruto Interno. Pero para mí no es que hay una sobreexpectativa, sino que hay que realmente explicar la industria. Y explicar la industria es entender de que la minería tiene una fase de exploración que puede demorar muchísimos años y puede ser fallida, pero donde también se genera trabajo, se genera empleo, y poner sí un proyecto en producción es un desafío que puede demorar muchísimo tiempo. Y que la mano de obra tiene mucho impacto, sobre todo en lo local. Y lo interesante de la discusión de la minería, así como también la de oil and gas, es la discusión de cómo desarrollamos nuestros recursos naturales. Son industrias extractivas que la característica es que son intensivas en capital, que tienen volatilidad de precios, en fin, pero que tienen que ser una palanca de desarrollo. Y cuando uno dice tienen que ser una palanca de desarrollo, tienen que traccionar el desarrollo de proveedores locales. O sea, no se trata solo de exportar el mineral, se trata de que atrás también se desarrolle la industria argentina, que haya proveedores locales, tanto de productos como de servicios, que esos a su vez el día de mañana puedan exportar a otro país. El hub y los clústeres de proveedores que tiene Chile, que tiene Perú, que tiene México. Entonces yo sé que por ahí la visión se genera sobre expectativa y todavía no pasa nada. Que lo hablamos el otro día también con si hay demora o no en los proyectos del RIGI. Son proyectos complejos. Para mí era ambicioso que en 45 días se apruebe un proyecto de este tipo. Son proyectos complejos, son proyectos grandes, necesitan su tiempo y hay que ser realista que no es que haya una sobreexpectativa, pero ninguno de estos proyectos va a estar generando o produciendo antes de 3 años a partir del día de hoy. Entonces, Sí. yo no comparto el tema de que hay una sobreexpectativa, sino que hay que setear en la industria que estamos. Esto no es una fábrica
de golosinas, automotriz, que construís en un año, en 2 años, y después subís la palanca y empieza a producir. Ahora, ¿la realidad cuál es? Solo en Salta, para que te des una idea, Argentina hoy tiene 23 proyectos en producción. Sí, 22, 23 proyectos solo en Salta se construyeron en los últimos bueno, si contamos desde Lindero, en los últimos 5 años se construyeron 5 proyectos. Es una barbaridad, es algo muy fuera de lo Porque ahí común. estás hablando de Lindero y estás hablando de... Lindero, Posco, Ganfen, Eramine y Punamay. estos 3 últimos de litio Rincón. y Rincón. Sí, Punamay, Rincón, que está en proceso. Sí. Entonces, Eramine ya se terminó, ya se hizo la primera exportación en diciembre, está en la parte de setup. Ganfen también ahora tiene su primera producción, igual que Posco. No, esto yo creo que ya arrancó y todavía no hemos visto nada a comparación del potencial que tiene la Argentina. Flavia, vos dijiste 45 días hábiles, que es lo que dice la normativa del RIGI. Sí. ¿Ahí se equivoca el gobierno al poner ese plazo? Porque el periodismo, por ejemplo, mira 45 días hábiles y ve que hay proyectos que hace 6 meses que no se aprueban o más, y vos decís, no, 45 es muy poco, pero el 45 lo puso el propio gobierno. Bueno, para mí era ambicioso y de todas maneras presentar, yo que he estado en ese sillón y cuando uno analiza también un proyecto y aprobar un proyecto con los beneficios del RIGI, uno también tiene que tener claro que el proyecto que uno aprueba es para que se construya. Entonces tiene que ser muy criterioso en el análisis, o sea, no es lo mismo aprobar un proyecto para que se haga un campamento o una cierta infraestructura que para que esté produciendo y generando dólares. Entonces, esto que uno presenta un proyecto, o sea, y te lo digo también desde muchas veces la crítica de los impactos ambientales en las provincias, no. Ahora, hay que ver qué se presenta también. No, yo te entiendo, pero en base a eso me parece para que mí es fue exagerado, ambicioso. muy optimista. Para mí fue muy ejemplo, optimista. Y de nuevo, hay que analizar qué se presenta. Tampoco es que todo lo que se presenta debe de ser aprobado y no volver con ninguna observación. Seguramente hay un proceso ahí. Y aparte, que también en la experiencia de los gobiernos, ¿no? De que las empresas te piden cierta cantidad de beneficios, de gestiones, y después es para aumentar el valor en la bolsa de la empresa y el proyecto no se construye. Flavia, creo que es importante también conocer, en este caso, el tema de los procesos de aprobación y el por qué. Hoy en día sabemos bien que la base absoluta de nuestra minería está basada en la exploración, Entonces, de ahí surge la necesidad de, obviamente, de ser muy dinámicos en esta etapa inicial que es la exploración. Como te decía, cuando vas a desarrollar un programa de perforaciones para el desarrollo de un proyecto, necesitas mucha dinámica. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 90% de las empresas están cotizando en la bolsa y están necesitando de sus accionistas una respuesta rápida de tanto del gobierno, es decir, adelante, vayan y perforen y vean si realmente están los recursos que ustedes están planeando tener, o poder retirarse. O sea, eso creo que hoy es lo que está un poco pidiendo la comunidad de accionistas de las empresas, de estas empresas que están a cargo, digamos, de lo que va a ser la exploración. Claro, perdón, ¿no? Pero ahí estamos hablando de la aprobación del RIGI, Sí, del tema del RIGI. y no de permisos Sí, ambientales, el tema ¿no? del RIGI, yo creo que posiblemente 45 días es un poco un tiempo reducido, porque sobre todo los proyectos mineros tienen una estructuración de financiamiento compleja. Se necesita que el financiamiento sea cross-border, o sea, que el financiamiento venga de afuera, y entonces eso complica y verdaderamente los proyectos que se están presentando son proyectos de muchos millones de dólares. Creo que acá... Entonces, ahí voy. Y entonces yo creo que va a llevar un tiempo, pero sin duda el RIGI se ha convertido para la minería en una herramienta importantísima. Y por 2 motivos. El RIGI tiene muchos aspectos, pero tiene para mí 2 cosas que son mandatorias y te digo, casi te las circunscribo a una, que es la posibilidad, porque estos proyectos son netamente exportadores. El 100% de lo que vos sacás va para afuera. Entonces,
cuál era la problemática y el principal inconveniente que tenían. Se exportaba, entraban los dólares, después vos no podías comprar los dólares para pagar tu deuda o para lo que fuera. El RIGI te permite, después de un tiempo, solo traer los dólares para pagar el OPEX, los impuestos, por supuesto, y te permite pagar deudas y todo. Entonces, creo que más allá de los beneficios fiscales, que son importantes, y entre ellos destaco muchísimo el tema del IVA. El IVA era un tema que a todos los proyectos, tanto energéticos como cuando eran realizados con un SPV, tenía un efecto, la inflación causaba un efecto que vos cuando analizabas un proyecto nunca tenés en cuenta el IVA. Pero ¿qué pasaba? Vos invertías 20%, iba a invertir 100 millones de dólares, invertías tu porcentaje del IVA, ese IVA lo ibas a recuperar en el futuro, quedaba especificado, cuando a lo mejor eran 20 millones de dólares, cuando lo recuperabas se convertían en 6. Entonces había una gran parte de ese IVA, y en estos proyectos que son 2.000, 3.000 millones, un montón de plata, que finalmente terminaba siendo CAPEX. Es un poco técnico, pero es importante para... No, te terminás absorbiendo el costo financiero de la devaluación y todo ese costo lo terminás tomando, digamos. Creo que son... Enrique, te hago una pregunta con lo del RIGI, porque Sí. vos decís es muy importante, pero también Argentina tuvo una ley de inversiones mineras que le daba ciertas garantías al inversor, y también, por ejemplo, cuando se invirtió Chevron con YPF, también se le daba ciertas garantías a Chevron, y en los dos casos el Estado incumplió. Entonces ahora vos ofreces una ley que incluye todo el capítulo RIGI, y el inversor puede decir, ¿y por qué esta vez van a cumplir? Bueno, porque yo te lo digo a nivel personal, nosotros somos uno de los casos que confiamos en la actividad, y estamos confiando en el RIGI, estamos confiando en que la minería es uno de los, como decían ustedes, uno de los 4 vectores que va a empujar la Argentina para adelante, con el oil and gas, con el conocimiento, con la tecnología, con el campo, por supuesto, la agroindustria y la minería. La minería es la más rezagada, donde hay más oportunidades, y la verdad que se construye la confianza en función de elementos, si se quiere, bueno, que no son del todo tangibles, ¿no? Sí, de creer, en algún punto hay un acto de creencia. Entonces, bueno, es fundamental para la Argentina, coincido con vos, construir seguridad jurídica, tanto nacional como provincial. Creo que hay muchas provincias que están trabajando muy fuerte desde hace muchos años, y otras que se están sumando a esto. Y me parece que la minería, si logra desarrollarse, va a terminar siendo una política de Estado. Cualquier gobierno que venga va a decir, che, acá hay una gallina de los huevos de oro, no la matemos, ¿no? Enrique, ¿cuán fácil es que, la Argentina se quedó sin producción de cobre cuando cerró bajo la lumbrera en 2019, 2018? Sí, hace un par de años. ¿Cuán fácil es o cuán complejo es que la Argentina vuelva a tener producción de cobre? Porque el recurso está ahí, está en el subsuelo, si uno hace una lectura lineal, está ahí, pero... Ayer veía un slide de la tabla de los últimos descubrimientos de cobre, y esto a nivel internacional. Y en los últimos 10 años casi no han habido nuevos descubrimientos. Lo que estamos viendo es un gap, en este caso, que son los proyectos de cobre que no se están desarrollando, y que obviamente significarán en el futuro que no va a haber operaciones. Por eso es tan importante, yo insisto, la etapa inicial, ¿no? La etapa en que hoy estamos, en nuestro país estaba en una situación donde la minería, por ejemplo, del cobre, bajo la lumbrera, y algunas minerías de metales preciosos en la Patagonia están pasando por sus últimos estadios. Si eso no tiene una inyección permanente de trabajo, y vamos a vivir un gap de acá a 10 años. Es justamente por eso la necesidad de estar permanentemente dándole fuerza a este. Ahora vamos a hablar de oro, pero sí. Yo te contesto, mirá, yo soy súper optimista
coincido con él que la exploración es fundamental para seguir sosteniendo las reservas. Lo que pasa es que la Argentina tiene descubiertas ¿En cobre cuánto? reservas enormes. Ujú. Entonces, nosotros personalmente creo que podemos convertirnos en el primer proyecto productor de cobre de la Argentina, el PSJ Cobre Mendocino, por una cuestión muy simple. Es un proyecto mediano con una inversión de entre 500 y 600 millones de dólares, a una altura de 2.200 metros, que te permite trabajar 365 días del año, con un proyecto que está a 5 kilómetros de una ruta nacional. Sí. O sea, tiene unas, digamos, características infraestructurales que ayudan un montón a eso. Pero después, por supuesto, está San Juan. Yo creo que el proyecto Vicuña, que es un proyecto que se va a desarrollar, lo que pasa es que obviamente estamos hablando de otro volumen. Por ahí ellos tienen solo en infraestructura lo que nosotros tenemos en nuestro CAPEX total. O más todavía. Entonces, pero, la verdad es que están pasando, y mi opinión es esa, están pasando cosas muy interesantes, como por ejemplo la fusión de Lundin con BHP. O sea, ya hay un productor que tiene una pata puesta ahí y ellos vienen a producir, no vienen ni a especular, ni a estar en la bolsa. Entonces, eso va a suceder. Lo que pasa es que, como decía Flavia, bueno, va a llevar un tiempo. Obviamente depende de la habilidad que tengan las empresas, las provincias y las demás provincias para articular un sistema de proveedor y de soporte de la minería que... Lo que pasa, Enrique, que cuando uno mira, no sé, Vicuña, no tengo los números frescos, pero debe ser un proyecto que si le metes infraestructura debe ser 4.500 millones de dólares de inversión. Exactamente, sí. Si vos decís, ¿cuándo fue el último proyecto en cualquier sector que involucre 4.500 millones de dólares de inversión? Yo no sé hasta dónde tenés que irte, digamos, o sea, porque... Entonces, quizás la idea de este tipo de espacios es empezar a detallar la dificultad de los proyectos para que justamente haya una conciencia de lo difícil que es y lo mucho que va a haber que trabajar todos los actores, digamos. Déjame decirle una cosa. Y ahí vamos al tema del RIGI, de vuelta. Algunos de los partes de los gobiernos han estado pensando que hoy en día el proyecto que logra el RIGI tiene que primero mostrar, por ejemplo, que tiene los fondos necesarios como para empezar la construcción. Y no es así. Pues sí que con ese RIGI aprobado podés salir a buscar fondos, digamos. Exactamente, es así. Es así. Pero el Estado no sería lógico que te diga, che, pero vos tenés que tener un compromiso vinculante y mandatorio de llevar inversión. Porque si yo te digo, bueno, dale, te doy esta carta y vos salís a buscar inversiones afuera, en términos del Estado, del sector público, te podría decir, che, es medio irresponsable. O sea, mostrame el compromiso real, la garantía de que vas a invertir y ahí te doy esto. Yo te puedo contar lo que nosotros estamos justo en ese proceso. Sí. Y ahora después me voy a tomar el atrevimiento de contar algo muy bueno de ustedes ahora en un ratito. Estamos en el proceso del RIGI y estamos en el proceso si bien en este momento todavía no tenemos la guía de construcción, estamos en el proceso de obtención, entendemos que el financiamiento es clave. Para los que no están tan encima, día de construcción, declaración de impacto ambiental, digamos. Sí, declaración de impacto ambiental de construcción. Y estamos en el proceso de obtención de financiamiento. Y la verdad que estamos trabajando, nos está yendo bien y entendemos que es importante también para el gobierno ver, y también es cierto lo que él dice, obviamente tu proyecto vale más si tenés un RIGI, pero también es importante para el gobierno decir, vos no me estás usando este papel para salir a vender, sino tenés un plan, tenés una estructura de financiamiento, y creo que es parte de lo que también el sector le pide al gobierno, durante años le viene pidiendo cosas, y también llega un momento que también el sector privado tiene que venir y decir, bueno, este es mi plan, estas son mis garantías, esto es lo que yo voy a hacer. Y bueno, a veces cuesta más que otras veces, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay capitales de minería que van a todos los países africanos, que van a Egipto, o sea, que van a cualquier país del mundo. Entonces, también van a venir a la Argentina. Y Enrique, los capitales están.
Con el proyecto de ustedes, San Sí. Jorge, ahí en el norte de Mendoza, efectivamente están diciendo los que saben que podría ser el primero de cobre en entrar en producción. Pero al mismo tiempo genera ciertas inquietudes porque no pueden usar ácido sulfúrico, no pueden usar cianuro, no pueden usar ninguna de las sustancias que están prohibidas en una provincia que no prohíbe la minería, pero prohíbe las sustancias esas para utilizar en la minería. ¿Cómo van a ser? O por lo menos, ¿qué desafío plantea esto? Nosotros ¿no? tenemos por supuesto, nuestro proyecto está adecuado a la ley 7722 y tecnológicamente lo que vamos a hacer, vamos a usar una técnica de flotación de sulfuros y, y totalmente adecuado y no vamos a usar ninguna de las sustancias prohibidas. Y sigue siendo rentable, entiendo que sí, porque Sigue por eso siendo avanzan, rentable. pero Sigue siendo para rentable. todos puede ser rentable en la provincia con esas restricciones. Mira, creo que sí, creo que hay tecnología, está habiendo bastante avance tecnológico en cuestión de tratamiento de metalíferos. Entonces, creo que, pero los proyectos hay que analizarlos uno a uno, obviamente. Igual, destaco la provincia de Mendoza, destaco digamos, la convicción del gobierno y sus ministros, sus secretarios, de trabajar, digamos, de reinstalar la minería en la provincia, una provincia que históricamente fue minera, la están reinstalando y la están haciendo con mucha seriedad, con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Mendoza hoy tiene una de las policías mineras, por ejemplo, más importantes de la Argentina, siendo que todavía No tiene minería. está, bueno, tiene O tiene, alguna, sí. tiene minería, digamos, de tercera categoría, pero, digamos, se está haciendo muy seriamente y con mucho compromiso. Y bueno, nosotros personalmente, hace 4 años que apostamos a Mendoza. Fuimos los primeros en conseguir una vía de exploración y exploramos en el sur. Déjame hacerte una pregunta y ahora pasamos y abrimos un poco más la mesa. Siempre uno cuando analiza un proyecto de cobre, la barrera que principal, más nítida que se ve es el volumen de inversión. O sea, son proyectos de mucha escala, justamente porque tienen escala tan grande para garantizar su rentabilidad, pero la barrera de entrada es que tenés que meter 2.000, 3.000 o 4.000 millones de dólares. Exacto. El proyecto de ustedes, lo decías vos recién, es un proyecto mediano, de una inversión de un CAPEX de 500 millones de dólares, decías. Entre 500 y 600 millones de dólares estamos actualizando en estas próximas 3 semanas. Lo cual eso es más accesible de lo numérico y seguramente por ahí te permite avanzar modularmente. Es decir, si ustedes avanzan con ese proyecto, por ahí después se puede llegar a ampliar o no. La pregunta es, ¿el proyecto de ustedes es por estas características específicas que vos hacías referencia, la altura, 2.200 metros, la cercanía de infraestructura, es uno de los pocos proyectos de cobre que hay en Argentina de este tipo o podría haber otros proyectos por ahí más escalables, para decirlo de alguna manera? Si no, para mí es mucho más más sencillo en Argentina, más viable avanzar con un proyecto de este nivel de inversión que irte para una inversión de 2.000, 3.000 millones de dólares que nada, es complejo. O sea, en vaca muerta incluso, vos decís, che, hay que meter 3.000 millones de dólares en un oleoducto y bueno, las empresas están amacándose para conseguir financiamiento y no es tan fácil, digamos. Entonces, esa es la pregunta, no sé si se entendió bien. Sí, claramente por ahí él lo puede Sí. contestar mejor, No. que es un, Bueno, nosotros es un tenemos en explorador, Salta- es un explorador histórico, pero yo En creo Salta tenemos el proyecto Tacataca, ¿no? Un proyecto emblemático, también digamos, de los grandes al nivel de lo que puede llegar a ser Filo del Sol, Pachón, Altar, sí. todo lo que están. Obviamente, como bien lo decís vos, son inversiones muy grandes y la rentabilidad de estos proyectos realmente es muy baja. Por eso que cualquier intervención por parte en lo que es tributaciones pega un cimbronazo fuerte a este tipo de minería, ¿no? De cobre, ¿no? Donde las inversiones son grandes y, digamos, las rentabilidades son muy limitadas. Creo que en este caso, en Salta, va a llevar su tiempo. San Jorge, por ejemplo, veo como es un proyecto que no requiere de la misma infraestructura que requieren estos proyectos de cobre que están más arriba en la cordillera o en la zona de la Puna, que está cerca. Creo que la parte de infraestructura es fundamental, la parte energética es importantísima, ¿no?
Hoy en día la mayoría ya de los proyectos, y ahí me voy a todos, ya están pensando los que no pueden interconectarse, tener su propia generación sustentable, ¿no? A través de energía renovables como la fotovoltaica. El resto, obviamente, tienen que realizar, que es parte de todo esto, lo que estamos hablando de la inversión inicial, del CAPEX, un esfuerzo muy grande, ¿no? Construir una línea de alta tensión que llegue por más de 100 kilómetros es importante. Poner en funcionamiento, por ejemplo, un ferrocarril para transportar alrededor de 20 formaciones diarias con concentrado, en este caso de cobre, también la inversión es realmente importante. Y uno se va sumando en esto. Obviamente que San Jorge, en este caso... PSJ Cobre Mendocino. PSJ. En este caso, estamos hablando de totalmente distinto, ¿no? Facundo, la pregunta es, para mí es sí, creo que habría posibilidades de proyectos medianos, que como vos decís son más realizables. Pero bueno, es como que en el mundo también minero hay players que van a proyectos chicos y medianos, y hay otros jugadores que quieren proyectos grandes. Entonces, bueno, hay que ver cómo empieza ese desembarco en la Argentina, y esa es la respuesta. Porque, digamos... Y también en función de lo que él decía, ¿no? Hay muchos lugares donde hay mucho... Mendoza hace mucho tiempo, por ejemplo, Mendoza, que no hay exploración, entonces tenés muchos lugares, hay muchas posibilidades, pero muchos lugares sin explorar, entonces hay un recorrido, también como decía Flavia. Lo que pasa es que Argentina debería hacer foco en lo que sí está descubierto y en lo que sí puede construirse. Enrique, te hago una pregunta más, ya que estamos con PSJ, no San Jorge. Fuera del aire estábamos hablando con Facundo y él decía, los grandes proyectos mineros de cobre, la construcción de la mina puede llevar 3 o 4 años, entonces es difícil pensar que entre en producción antes de 2029 o 2030. En el caso de ustedes, como es un proyecto más chico, ¿cuánto podría llevar de tiempo la construcción una vez que arranquen? Nosotros nosotros creemos que la mina nosotros la podemos construir entre 18 y 24 meses. Ese es el plazo de construcción. Obviamente, después de la obtención de la DIA, del impacto ambiental, tenemos que hacer algunos trabajos un poco técnicos, como algunos infills y algunas perforaciones y algunas cosas algunas últimas pruebas de metalurgia que nosotros las tenemos de hace... San Jorge es un proyecto que se descubrió hace 60 años, que tiene un montón de metros perforados y que pasó siendo un proyecto de óxidos y ahora es un proyecto de sulfuros, y que tiene una línea base de 13 años y que tiene una inversión de $65 millones ya metida a distintas empresas que fueron invirtiendo. Entonces, es un largo recorrido, pero nosotros tenemos te diría, entre 8 y 10 meses de trabajos previos y después 24 meses de construcción. Lleva también, yo por experiencia propia ya, en Lindero, Perdón, y Lindero te tocó construir en pandemia. En pandemia me tocó, sí. La verdad que es un dolor de cabeza, pero pudimos lograrlo. Toda la parte de permisología que a veces uno... Pero no hablo subestima del permiso, no hablo del día de la declaración, hablo de los permisos de plano, de un la camino, aprobación, los caminos, absolutamente todo lleva su tiempo. Uno piensa, así yo te adelanto, pensá más largo el tiempo porque no es tan simple. Todo se va alargando. Bueno, ¿no? estamos hablando del RIGI, 45 días y se complica, y uno cuando ve también preguntas en el gobierno nacional por qué está pasando y dice, bueno, hay que reconstruir capacidades estatales que no están. O sea, vos tenés que armar equipos, relacionamiento entre dependencias del Estado que no es fácil. Mirá vos, lo mismo pasa en una provincia. Simplemente los operarios. No tenés por ahí la gente capacitada y tenés que empezar a preparar la gente dentro de la empresa, pues no te queda otra. De empezar a contratar a la gente y decir, bueno, vamos sobre el pucho, capacitándola y empezando ya a trabajar. Y luego viene la parte más agobiante, que es la parte del ramp up, ¿no? La puesta a punto de lo que uno construyó,
para ver si realmente funcionan las cosas. Levanto una perilla a ver si se prende la luz que yo pensaba y de repente se prenden las luces del fondo y tenés que volver atrás. Es realmente un tema que lleva su tiempo, todo lo que uno piensa, todo que funciona perfectamente, no es así. La verdad que todo lo que uno pensaba en las cuestiones de tiempo, en la parte de construcción, no se cumplen exactamente como uno piensa. Así que sí, están todos los proyectos, vamos a lo que contabas sobre el tema de cobre, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de reservas y recursos de cobre en nuestro país. Ahora hay que ponerlos en marcha lo antes posible, mientras antes mejor, ¿no? Y todo esto viene con la aprobación del RIC, obviamente la presentación de todos los planos, la factibilidad ya de que sea un hecho, la factibilidad al gobierno nacional y la factibilidad en los diferentes países. También es importante. La verdad que lleva tiempo. A mí me gustaría acostar dos temas. Primero, un tema que mencionaba Fernando, que era, bueno, nosotros tuvimos ley de inversiones mineras, no se cumplió, tuvimos el 929 de Chevron, y de hecho, mirá, ¿de qué año era? Yo siendo secretaria de Energía le aprobé a... 2013 es ese decreto, digamos. Claro. Y vos lo pusiste en marcha en 2022. 2022. Yo quiero hacer una reflexión porque yo creo que el Estado... No, estoy convencida de que el Estado argentino no es que no cumple porque no quiere, no cumple porque no puede. Porque los problemas que tenemos es los faltantes de dólares recurrentes. Ahora, hoy yo sí veo un dato estructural que es el despegue de Vaca Muerta, que se está consolidando ahí como una turbina de dólares. Y lo que tenemos que hacer es tratar de llegar y de generar más dólares lo antes posible, porque eso va a ser la señal inequívoca al inversor extranjero, al mundo, de que tenemos un plan sustentable. Hay que generar dólares. Y por otro lado, yo creo que hoy la sociedad ya asumió de que no se puede vivir con déficit constante, que no sabemos todavía qué tan sostenible o no es a lo largo del tiempo, pero sostener una política macroeconómica, porque sin estabilidad macroeconómica no es la minería, el país no se va a desarrollar. O sea, le pasa al agro, le pasa a todos los sectores. Es verdad que Vaca Muerta para te mí, aporta dólares. También es verdad, Flavia, que si vos sacas una foto, lamentablemente el nivel de exportación de Argentina es tan bajo, yo creo que debe estar cerca de los $2.000 per cápita, sí. Más o menos 90.000 millones de dólares de exportación, con 47 millones de personas te da $2.000 per cápita. Si vos vas a Chile está cerca de $4.000 per cápita. Es decir, Tienen minería, tienen cobre. Y bueno, tiene Entonces, cobre y tiene 50. Por eso estos sectores tienen que ser palanca de desarrollo para el país. Y eso significa, aprovechemos que tenemos sectores que son de una balanza externa altamente positiva para que realmente podamos estabilizar y pueda ser palanca de desarrollo para el resto de los sectores. Pero para eso también necesitamos velocidad. Estos sectores se tienen que incorporar lo antes posible y entender que también hay que tener una mirada, si se quiere, global, porque sí, la cuestión de fondo es tener un robusto plan exportador para la Argentina para que esto pueda ser posible. Y otro tema también que, aprovechando que lo tenemos a Facundo, que sí lo vamos a aprovechar, que el proyecto de Lindero, usa sustancias prohibidas y que se lo ve con algún miedo. No, prohibidas no, hay que usarlas en forma segura. Yo siempre digo que... Sí, me encanta, él tiene una anécdota graciosa, ¿te acordás del cianuro? Claro. Y las almendras. Claro, no, la anécdota que una vez... Me encantaría que en el tema de desarrollo de la exploración, Sí. uno desde ese momento, ya sabiendo que estamos cerca de un yacimiento de oro y que el 99% de los casos de un proyecto de oro, seguramente la producción va a ser a través de una lixiviación por lixiviación, por cianuración. Pero es necesario contar cómo es. En el caso nuestro, desde hace
25 años hemos empezado a hablar ya del tema cianuro a las comunidades, cómo se maneja, Exacto. el tema de la seguridad, el tema de que no hay que tenerle miedo, sino que tenerle respeto al uso y siempre con la seguridad máxima. Recuerdo que en una época, explicando los orígenes de estas soluciones cianuradas y dónde se encontraba también el cianuro, Sí. hago entrega a todos los presentes de las bolsitas con almendra. Y mientras daba la charla sobre este preciso insumo, todos comían, ¿no? Digamos, hablando de San Antonio de los Cobres, Todos comían almendra. todos comían almendra y termino la charla diciendo, bueno chicos, nosotros vamos a usar solución cianurada en nuestro proyecto, pero la cantidad de cianuro es menor a lo que ustedes consumieron en esas bolsitas que les entregamos. Claro, y la gente le quedó para toda la vida. Dice, yo me acuerdo de eso, dice, menos de eso. Y es al día de hoy. Somos, creo que, una empresa que utilizamos casi algo. Nunca había visto tan poco cianuro en nuestra pileta de solución cianurada. Normalmente se utilizan 500, 1000 ppb. Nosotros usamos 50, para que tengan una idea. Todo el proceso. Por eso también forma parte de la ingeniería también de cómo ir desarrollando para ser cada vez más seguro, utilizar Y la menos. ingeniería de producción de oro por una solución cianurada está yendo a menores cantidades de concentración de Sí, cianuro. sí, totalmente. O sea, no es un tema excepcional del proyecto de ustedes, sino que el sector está yendo hacia ese lugar. Claro, suponte, ¿no? Sí. Nicolás, si vos al mineral lo triturás más fino, obviamente vas a necesitar por ahí menor cantidad de cianuro para poder lograr la mayor captación de oro, porque lo que hace la solución cianurada se acompleja químicamente con el oro, se lo lleva, se lo arrastra consigo. Como que Y el cianuro, para que no esté encima, se pega al oro y permite separarlo de toda la Claro, del del subsuelo, resto. el resto, Sí, obviamente en Lindero tuvimos que poner un proceso extra que es un SART para poder captar, porque nosotros también tenemos cobre y tenemos plata, que nos interfieren en el proceso. Para algunos es algo importante, pero en el caso nuestro no nos interesa tanto. Entonces lo separamos antes de SART y después sí el cianuro con el oro lo hacemos pasar por un proceso en donde después el oro se retiene con el carbón activado que usamos, que el carbón activado, que es carbón de coco, tiene una altísima porosidad, y tal la porosidad que es capaz de captar el oro y dejar pasar el cianuro. Entonces la solución cianurada, le sacamos el oro y vuelve otra vez al circuito, siendo un circuito cerrado, totalmente aislado, ¿no? Eso es lo más importante y permanentemente hay que demostrar que efectivamente estamos en un circuito cerrado. Y, adivina, Obviamente. y además, ¿por qué se usa cianuro? ¿Por qué? Y porque en el contacto con el aire, con el sol, Claro, eso es otra de otras razones. El cianuro no tiene vida, es efímero, se descompone en carbono y nitrógeno, que son dos elementos muy comunes en el aire. Ahora, Facundo, te hago una consulta sobre eso. Hay resistencia social muy fuerte en varias provincias. Hay varias provincias que Sí. tienen la minería prohibida. Y hubo algunos incidentes ambientales. Recuerdo el de Veladero, de Barrick, Sí, que sí. creo que tuvo más de un incidente. ¿Cómo pegó eso en la actividad en su conjunto, lo que le pasó a Barrick? Y después también está la desconfianza de la gente de decir, si se cumplen ciertos requerimientos de seguridad, no hay problema. Pero estamos en Argentina, muchas veces las autoridades regulatorias no son tan exigentes como capaz sería necesario que fueran. Entonces siempre está ese temor de decir capaz que incumplen con esas medidas de seguridad las empresas porque no hay suficiente control. ¿Qué respondería frente a eso y frente al impacto que generó los No, problemas sí, que tuvo Barrick? lo que se generó en Veladero sí, obviamente pegó a todo sentido, más allá de lo que uno estudia, de dónde, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, que inmediatamente ese derrame en la zona del río Taguas o en la zona de Hachal,
un río totalmente en solución ácida que inmediatamente se hace efímero al ambiente, pues no sobrevive la solución cianurada en un pH menor de 6, ¿no? Entonces, estos ríos que tienen pH 4, obviamente inmediatamente desapareció el efecto nocivo, si se quiere llamar así. Y sí, obviamente lo que uno tiene que hacer es comunicar, ¿no? Desde un primer momento. Con el tema de las comunidades es fundamental involucrarlas. Creo que lo más importante de todo, involucrar a todas las comunidades desde el minuto cero para que ellos estén seguros de que las cosas se hacen. Y obviamente hacerlos partícipes durante todo el proceso. En el caso en Salta, por ejemplo, tenemos permanentemente un control, un monitoreo que es encima participativo. No es que participa solamente el gobierno, sino que participan absolutamente todos los habitantes que quieran hacerlo, que se suman, los capacitamos para antes de realizar, y de esa manera monitoreamos, por ejemplo, las aguas, monitoreamos la fauna, la flora, absolutamente todo, cuestión de que ellos estén tranquilos. Y luego los resultados, explicando los resultados a partir de eso. Déjame volver sobre Enrique, dos preguntas finales, por lo menos en lo que tiene que ver con el PSG, digamos. ¿Es un proyecto que ustedes como Grupo Alberdi están preparados para llevar a cabo en forma sola, digamos, o están evaluando la posibilidad de buscar un socio? Nosotros tenemos socios. Okay. Nosotros incluso somos socios minoritarios. Okay. Tenemos socios, una empresa suiza, se llama Sonda Metals. Nosotros en varias etapas vamos a tener el 25% del proyecto. Lo podemos llevar adelante, tenemos solvencia financiera y con la estructura accionaria que está ahora, vos podés ir adelante. Sí, es un proyecto que no cotiza en la bolsa, es un proyecto 100% privado. Así que, digamos, estamos muy tranquilos, pero quería decir algo que me parece que es importante. Dos temas. Uno es, nosotros somos industriales de hace 120 años. Yo les digo que el nivel de control, de cuidado del ambiente y de sostenibilidad que tiene la minería, no tiene ningún sector de la Argentina. Ningún sector industrial productivo tiene ese nivel de control. Entonces, vos tenés ese nivel de conciencia, que él se sienta acá y sus conceptos, que son la comunidad, los controles, los circuitos cerrados. O sea, hay un nivel de conciencia que es increíble. Nosotros que por ahí venimos de otros sectores y vemos que hay un nivel de cuidado extremo. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, volver al tema con el que vos empezaste, ¿no? Que es está la oportunidad de la minería. Y hay algunos números que es interesante entender, que por ahí están muy dichos, pero es interesante. Chile, 52.000 millones o 50, depende de los precios, ¿no? Argentina, 4.000. Empleos, 39.000 empleos en la Argentina, 300.000 empleos en Chile. Digamos, comparo con Chile porque Chile es el que está, digamos, al lado, pegadito a nosotros. Sí. Entonces, hay una oportunidad enorme. Lo que pasa es que, como en todos los procesos económicos, bueno, pasa siempre lo mismo. Primero vamos a lo más fácil, y por ahí es como dije yo, el cuarto vector que le falta a la Argentina, que es un poco más difícil, sí, porque es capital intensivo, porque tiene un gran riesgo para el desarrollo, porque, como dijiste, en algunas provincias todavía no lo ven, no lo entienden o tienen otras creencias. Entonces, pero la oportunidad está ahí. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque hay otros países que no las tienen. O sea, vos me decís, Uruguay lo tiene y tal vez no puede, no tiene los 50.000 millones de dólares potenciales de exportación, no lo tiene. Nosotros lo tenemos. Entonces, tenemos que aprovecharlo.
obviamente no es simple, como decía Flavia, es un tema complejo, pero está ahí. El ejemplo de las pasteras de Uruguay le puede servir a la minería también, porque se habló muchísimo de la contaminación que iban a generar esas pasteras. Las pasteras funcionan y ahora aparentemente no pasó nada. Por supuesto. Yo creo que la minería, te lo repito, tiene estándares que no tiene ninguna industria. O sea, no lo tienen. Yo te digo, estoy en un proceso, tengo 5 consultoras internacionales contratadas que están viendo cosas que a la luz de otros sectores sería imposible que estén viendo. Entonces, eso la gente tiene que estar muy tranquila que se hace de esa manera. Y la otra pata que tiene la industria minera es que tiene una conciencia, lo que él decía, de las comunidades, de el involucramiento económico, ¿no? Y en eso nosotros lo estamos haciendo con una lupa, estamos poniendo especialmente la lupa en eso. Y me voy a tomar 30 segundos para contar una experiencia de ellos que yo no conocía a él. Sí. Pero estaba ayer con un proveedor de máquinas que van a hacer posiblemente o que nos vendan unas ciertas máquinas a nosotros y nos contaban la experiencia de ellos. Ellos capacitaron 100 o 150 personas que después terminaron siendo los operadores. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. O sea, estamos buscando realmente desarrollar personas y desarrollar proveedores, que no es fácil, porque la mayoría de los proveedores no está preparado para esta industria. Entonces tenés que hacer, es más fácil decir, no, bueno, tráeme uno que esté preparado. No, hay que hacer el esfuerzo y decir, bueno, Pepe no está preparado, no importa. Lo voy a poner al lado de este, que es de Córdoba, Rosario o de Estados Unidos o donde sea, no importa. Lo voy a poner al lado, lo voy a capacitar, le voy a dar la formación, los estándares necesarios. Y el desafío es si la Argentina logra establecer esa cadena. Porque finalmente de 100 pesos de la minería hay 70 más o menos que quedan en el ecosistema local. Entre impuestos, sueldos, proveedores, tercerizaciones. Entonces, el desafío es cómo canalizamos esos 70 para... Y Enrique, me hiciste acordar algo con lo de los proveedores. Cuando estuve ahora en la PIAC en Canadá, Sí. Algunas fuentes me decían, si llegan a entrar 2 proyectos de cobre juntos, no hay posibilidad de que los proveedores den abasto, de que con los insumos demos abasto. Si ustedes entran en producción, ustedes solamente, primeros, ustedes pueden abastecerse localmente de todo lo que necesitan, van a tener que importar. Mira, Está saliendo justo Facu que se tiene que ir, pero bueno, esto es un streaming, así que es así, tranqui. bueno, nosotros creemos que, a ver, por supuesto que hay repuestos que son de las máquinas, las máquinas grandes son importadas y ahí tenemos que ver cómo, si puede haber desarrollo de la industria local para elaborar esos repuestos acá o no. Si no, los repuestos van a venir de afuera. Pero te digo la verdad, se habla mucho en la minería del CAPEX, ¿no? Bueno, la inversión, 3.000 millones, en el caso nuestro 500 millones. Pero se habla poco del OPEX, ¿no? Que es la operación y mantenimiento de las minas, que es lo que realmente mueve, porque nosotros vamos a tener un OPEX, un costo de operación y mantenimiento de unos entre 15 y 18 mil millones de pesos por mes, que queda, eso va a quedar. Eso tiene continuidad en el tiempo. Y eso Sí. está por 25 años. Entonces, yo apuesto a que, yo siempre lo digo de una manera, les digo incluso a la gente de las comunidades cercanas a nosotros, yo apuesto que haya nuevos millonarios. Apuesto que haya nuevos millonarios. No sé, uno que me alquila la camioneta, otro que me haga el catering, otro que tenga un taller de reparaciones, otro y ni hablar de la gente que puede obtener empleos de calidad. Realmente es un sector que puede generar una transformación enorme. Pero como dice Flavia, es difícil. Sí. Flavio, para ir cerrando, quiero un tema que dejaste entrever y quiero por lo menos dejarlo ahí. No quiero resolverlo porque es complicado, pero vos decías recién, el RIGI no se va a dar para todos los proyectos. Hay proyectos que por ahí pidieron RIGI para hacer un campamento, un camino, pedir una factibilidad, avanzar con una factibilidad de proyectos. Hay otros que pidieron un RIGI para hacer una ampliación de un proyecto existente. Eso se llama un brownfield, digamos.
Y decía Daniel González la semana pasada en Arminera que el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, está previsto para los proyectos nuevos y no para, que son un greenfield, para decirlo de alguna manera, en inglés, y no para ampliaciones existentes. Ahora, si uno hace una transpolación de algo que en lo cambiario, que parecería estar avanzando el gobierno de Javier Milei, el año pasado hizo un blanqueo donde funcionó de determinada manera, se blanquearon, no me acuerdo creo cuánto fueron, 20.000 o algo así, millones de dólares, y ahora parecería estar avanzando con una apertura donde aquel que tenga $1, donde lo esté, lo pueda volcar como liquidez en la economía. Mi pregunta es, si la minería está en un momento donde necesita traccionar por la dificultad que planteaba Enrique, ¿conviene ponerse demasiado selectivo en el RIGI o no? ¿Qué haces con los proyectos que están cerrando porque los costos están muy justitos, si no le das algún tipo de incentivo? Nada, dejar una idea ahí para cerrar y la retomaremos en un par de meses a ver cómo está el escenario. No, lo que yo dije en realidad es, no todo lo que se presenta tiene que ser aprobado, pero eso corresponde, la verdad que no, hay que analizar caso por caso, no te lo puedo responder acá si son los casos que tienen que aprobar o no. Lo que yo sí creo que entiendo que el espíritu del RIGI es justamente proyectos que vayan a entrar en producción, por eso está acotado 2 años, por eso los beneficios son realmente generosos, porque el espíritu de la norma es justamente proyectos que generen dólares, por eso es tan generoso el régimen. Pero te puedo sumar una pregunta. ¿Y por qué están avanzando, para el que no conoce la actividad minera, por qué avanzan más rápido los proyectos de litio y todavía los de cobre están en esta gatera, digamos, que le falta para iniciar la construcción? ¿Cuál es la ventaja comparativa del litio que llevó a que ya haya varios proyectos en producción? Primero que el litio los que ya están en el RIGI eran proyectos que ya se venían trabajando, estaban más avanzados, son más sencillos. Un proyecto de litio tiene una inversión menor y son relativamente más sencillos. Los proyectos de cobre, bueno, entró el de los azules, pero entiendo que lo que se presentó en el RIGI, no sé si va a producción, pero después no hay otro proyecto de cobre presentado en el RIGI. El resto, a ver, Taca Taca todavía no tiene el estudio de impacto ambiental aprobado. Bueno, el de San Jorge tampoco tiene el estudio de impacto ambiental aprobado. O sea, en realidad, el proyecto de cobre, para que tengas una idea, estás hablando de CAPEX del orden de los 4.000 millones de dólares. Con un proyecto de litio, el CAPEX puede andar en el orden de los 500 o 800 millones de dólares. Entonces tenés una diferencia importante. Ahora, lo que no puede pasar es que nos pase el RIGI sin que haya un proyecto de cobre involucrado en Argentina. Nosotros tenemos que focalizarnos en que se desarrolle la industria del cobre en la Argentina, porque ese es el salto cuántico, te diré, para el sector y para la Argentina. Así que eso, entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, hay que ponerse muy fuerte en ese tema. Bueno, ojalá que el proyecto San Jorge, que es el más sencillo, PSJ San Jorge, sea el primero en construir, pero tenemos que focalizarnos en producir cada vez más y mejor, ¿no? De mi parte, agradecerle, Flavio, vamos a dejar acá. En 6 meses hacemos un compromiso de ver cuánto avanzó esta agenda. El RIGI tiene un periodo de 2 años, el gobierno lo puede extender 1 año más, pero tampoco tiene mucho tiempo. Así que nada, la idea de hacer este Dínamo especial era repasar un poco la situación real del sector minero, desafíos, oportunidades, hacer un doble clic en qué pasa con la licencia social, qué pasa con lo ambiental, el uso de cianuro, el uso de sustancias que por ahí a las sociales generan cierto ruido porque tienen toda una reputación construida, quizás merecida o inmerecidamente. Así que nada, lo dejamos acá. Ustedes saben, siguen las redes de Dínamo en Instagram, en TikTok, en Blue Sky, en donde quieran, en NX, y vemos si van surgiendo cosas más vinculadas al día a día de la agenda energética, o por ahí hacemos un programa especial como este que me parece que valía la pena. Así que nada, agradecerte, Enrique. Facundo se tuvo que ir, Flavia lo mismo, y gracias, Craco, por estar. Un abrazo grande.